Argentina fue invitada a ingresar a los BRICS. Sin duda es una de las noticias de mayor impacto geopolítico para el país en los últimos años. Este foro político y económico que nació en 2009 en el medio de la crisis económica desatada por Estados Unidos, en la actualidad reúne a Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Ahora, junto a Argentina, también fueron invitados Arabia Saudita, Etiopía, Egipto, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. La invitación de Argentina al Foro de Países Emergentes significa un nuevo canal de diálogo con otras naciones en un momento en el que nos encontramos en una transición de poder en el ámbito internacional. Asimismo, en términos económicos, Argentina destina la mitad de sus exportaciones a los miembros del bloque, lo cual representa un punto de partida para incrementar el comercio con sus integrantes. Sin embargo, al mismo tiempo, hacia el interior del país, ciertos sectores políticos han expresado disconformidad con la noticia. Ante esto se hace necesario indagar sobre qué discursos operan detrás de estas disconformidades, pero también abordar cuáles son las oportunidades que se abren. Para este primer capítulo invitamos a Mariela Cuadro, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del CONICET y directora de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de San Martín, casa de estudio en la cual también es profesora adjunta en la licenciatura, la maestría y el doctorado en Relaciones Internacionales. Primero que nada, Mariela, gracias por venir y gracias por aceptar la invitación. Para arrancar, ¿nos podrías contar qué son los BRICS y por qué nacieron? Bueno, gracias primero a ustedes por la invitación. Los BRICS, como vos un poco señalaste en la introducción, es un foro de países, ¿no? Y esto me parece que siempre está bueno remarcarlo porque significa que tiene cierta flexibilidad, ¿sí? Es decir, no es un organismo internacional de estos más institucionalizados que tenemos como, por ejemplo, no sé, la ONU, ¿no? Sino que es un foro de países bastante flexible. ¿En qué marco surgen o por qué surgen? Bueno, surgen un poco porque en realidad desde que se constituye el actual orden internacional, que es el orden internacional que está, uno podría decir, en crisis, ¿no? Que, bueno, todo esto habría que pensarlo, pero bueno, uno podría decir que el actual orden internacional está en crisis. Desde el surgimiento de este orden internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya se plantea una necesidad de ampliar un poco la representación en los principales órganos internacionales. De alguna manera está la sospecha por parte de los países que quedan medio afuera de que se trata de un orden bastante occidental, ¿no? Entonces, esta idea en realidad es una idea que viene hace bastante tiempo, no es una idea nueva, no es una idea que se le ocurrió a China, a Brasil, a Rusia y a la India y a Sudáfrica. Pero bueno, sí surge en un momento en el que estos países empiezan a sentir que su desarrollo económico no coincide con su impacto político o con su capacidad de influencia política en las decisiones que impactan a nivel internacional, ¿no? Entonces, ellos de alguna manera lo que empiezan a pedir es un reordenamiento del mundo. Bueno, como en cualquier espacio político, uno como busca lograr reunir fuerzas a través de alianzas, ¿no? Entonces lo que ellos hacen es reunirse, encontrarse. Ahora, no tiene que ser pensado como un espacio homogéneo tampoco esto, ¿no? Sino que son una serie de países que encuentran este punto en común. El mundo es demasiado occidental, es importante que nosotros tengamos una voz. ¿Cómo hacer para tener esa voz? Unamos fuerza, por lo menos en algunos aspectos. En ese contexto, ¿por qué es importante el ingreso a Argentina? Bueno, en este contexto, para mí el ingreso de Argentina es fundamental. Yo creo que es realmente un salvavidas en un momento en el que, bueno, no es necesario decirlo, pero quizás sí repetirlo. Argentina se encuentra en una situación muy, muy, muy delicada y frágil, sobre todo a partir de la deuda que tomó el gobierno anterior con el FMI, que es una deuda muy grande, donde nosotros realmente estamos en una situación de muchísima fragilidad, muy preocupante. Y en este sentido siempre, desde mi punto de vista de vuelta, la apertura de posibilidades y de alternativas es una buena noticia. Esto no significa pelearse con nadie, ¿no? Digo, en general vos mencionabas al comienzo las reacciones que hubo. Bueno, hay reacciones que son políticas y que son entendibles, ¿no? Digo, después en todo caso podemos profundizar en eso. Pero me parece que acá lo que tiene que primar es que se le abre una puerta y una posibilidad a Argentina. Es una posibilidad, entre otras posibilidades, que ojalá podamos construir, ¿no? Pero siempre en la historia de las relaciones internacionales
los momentos en los que no hay una única potencia clara son los momentos donde los países que no estamos tan bien ubicados en las relaciones de poder tenemos un poquito más de margen de maniobra. En este sentido, la verdad que para mí es una excelente noticia para Argentina. Ojalá que estemos a la altura de aprovecharla. Eso, digo, no significa tener la posibilidad, saber aprovecharla. Ahí hay que marcar esa diferencia. Y hay que verlo así, hay que verlo como una posibilidad de cosas que se abren. Al principio me nombraste, bueno, algunas cosas ya nombraste de esto de que no son potencias occidentales las que encabezan este bloque, pero mucho se habló en los medios sobre qué eran los BRICS y qué no eran. Y una de las cosas que normalmente se decía era que no era, o sea, que no los aglutinaba el régimen democrático, no era un aglutinante de democracias. Pero ¿cuál es el aglutinante del bloque en particular? ¿Y qué lugar ocupa que no sean países no occidentales, entendiendo Occidente como Estados Unidos y los países de Europa? A ver, ¿cuál es el aglutinante? El aglutinante es un poco el que mencionaba al comienzo, ¿no? El aglutinante es esto de esta intención o esta vocación, voluntad de poder, voy a ponerlo en esos términos, ¿no? Esta vocación de influir en el orden internacional, en un orden internacional que está en crisis y que por lo tanto se abren posibilidades, ¿no? Bueno, estos países dicen, yo quiero jugar acá. ¿Cómo juego? Juntándome con otros. Eso es como, yo diría que eso es lo que los abre, ¿no? Lo que los nuclea. Plantear que lo que los nuclea es un antioccidentalismo me parece mucho, ¿no? Digo, no, estos países tienen distintas relaciones con el occidente geográfico. Si uno entiende por occidente geográfico a Estados Unidos y a Europa, ¿no? El occidente político más que geográfico. No son necesariamente países anti-Estados Unidos, no son necesariamente países anti-Europa. Digo, Brasil no es un país anti-Estados Unidos, Sudáfrica no es un país anti-Estados Unidos, India es súper aliado de Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Digo, me parece todos los países decir que son anti-Estados Unidos me parece por lo menos un error de apreciación mínimo. Hay algunos países enemigos de Estados Unidos, sí los hay, Irán principalmente. China yo no lo pondría tan en ese plano. Digo, me parece que China tiene relaciones bastante pragmáticas con Estados Unidos y creo que Estados Unidos también tiene relaciones bastante pragmáticas con China, ¿no? Digo, me parece que la idea del enfrentamiento, sí, se enfrentan en ciertas cuestiones, pero hay un plan político y un modelo económico que le sirve a las dos. El tema es quién lo lidera ese modelo económico, ¿no? Me parece que esa en todo caso es la disputa, pero no es que China es comunista. Digo, plantear que China es comunista y que Estados Unidos es capitalista y que por lo tanto tendríamos una especie de guerra fría nueva, ¿no? Que ahora en lugar de la Unión Soviética es China, es no ver las políticas que está haciendo China en el mundo. Digo, me parece que al contrario, que China está funcionando como una potencia globalizadora. Incluso cuando estuvo Trump en el gobierno de Estados Unidos, que Trump tuvo una política bastante más proteccionista, la que alentó e incentivó por la apertura de los mercados, fue China. China sostiene su economía sobre la apertura de los mercados. Entonces, plantear que es comunista eso, bueno, no sé, bueno, depende de la definición de comunismo que uno tiene, pero para mí está bastante lejano, ¿no? Entonces, un poco, a ver, hay como toda una carga negativa que ¿para qué sería, no? La pregunta, o sea, ¿para qué nos sirve a nosotros cargar negativamente a un bloque de países sumamente flexible y donde los países son completamente distintos, ¿no? Digo, entre sí. Entonces, y un poco me parece que vos hablabas recién de, bueno, que no son democráticos. No son democráticos los países. Las sociedades humanas tienen y han tenido históricamente distintas formas de gobernarse. La forma de gobierno de la democracia liberal no es la forma natural de gobierno, es una forma construida históricamente a partir de determinados procesos que se dieron en algunos lugares y a los que nosotros cuidamos y nos parece importante para nosotros, para Argentina, con la historia que tenemos,
Pero eso no significa que haya que pedirle a todas las sociedades que sean exactamente igual que nosotros y que todas las personas del planeta Tierra deseen exactamente lo mismo que deseamos nosotros. Nosotros tenemos una experiencia con la no democracia que es muy dura para nosotros, y está buenísimo que nosotros defendamos la democracia en nuestro país. Eso no significa que lo tengamos que exportar al resto del mundo. Es importante que entendamos que es un producto social la democracia, como casi todo lo que hacemos, digamos, ¿no? Entonces también, y tampoco es que no son todos los países no democráticos, mentira, Brasil es democrático, ¿no? Entonces, no son no todos los países democráticos, tienen distintas formas de gobierno, súper distintas. Tampoco se puede decir que Arabia Saudita y China son igual la misma forma de gobierno, o Rusia o Sudáfrica, ¿no? Digo, entonces, me parece que son lecturas bastante malintencionadas, ¿no? Para marcar que lo que buscan en realidad es marcar una diferencia para alejarnos de esos espacios, más que tratar de entender qué son esos espacios y en todo caso pensar, que es lo que deberíamos hacer, creo, ponernos a pensar para qué nos sirven o para qué podrían servirnos. Recién nombrabas algo que me interesaba, que era esto de que China hoy en día comanda lo que podríamos decir el mundo del comercio liberal. En ese sentido a veces se pone a China como, bueno, es un país comunista, y Argentina a lo largo de su historia ha tenido errores de alineamientos muy lineales, o sea, posiciones lineales atrás de países. ¿No es esta entonces la oportunidad para poder, como me decías el otro día, jugar una danza de diversificar como los socios que tiene Argentina y no estar detrás de... Sí, yo creo que sí, creo que es eso, digo, me parece que no nos tenemos que... no hay necesidad de alinearse, estamos en un momento en el que no hay necesidad de alinearse con nadie, ¿no? Quizás cuando tenemos una única potencia, plantear la no alineación es un poquito más difícil, digamos, ¿no? Pero actualmente se abre, estamos en un momento muy multipolar del mundo. Estaría bueno que lo podamos aprovechar, sería bueno para Argentina que lo podamos aprovechar. Sacarnos un poco esos bagajes ideológicos que no son nuestros tampoco, que no tienen que ver con lo que nos conviene a nosotros, que tienen que ver con historias que nos cuentan hace mucho tiempo, y empezar a pensar, bueno, ¿qué nos sirve a nosotros? No significa convertirnos en chinos, ni en comunistas, ni ser gobernados igual que China, digo, no significa eso, ¿no? Significa simplemente intentar aprovechar espacios que se abren. Siempre que se abren espacios es bueno para la libertad, ¿no? Digo, es bueno para la libertad de uno, ¿sí? Uno pensarlo en términos de nada, no sé, las amistades, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Tener un amigo y quedarte pegado a ese amigo? ¿O tener varios amigos y varios grupos y espacios? Y con unos haces unas cosas y con otros haces otras y con unos compartís cuestiones culturales. Entonces, me parece que eso es un poco como por lo menos lo que a mí me parece y que quisiera transmitir, ¿no? Esta cosa de lo que nos da son espacios que se abren. Es aire. Y el aire tiene que ser bienvenido porque el aire te deja moverte. Haciendo un match con el aire, Argentina tiene una tradición diplomática de esto, de ser abierto a un montón de foros. Fue miembro fundador de Naciones Unidas, ha participado en CELAC, en Mercosur, en UNASUR y en muchos foros. Y bueno, con esto de no participar o no aceptar la invitación, como que se cerraría un poco. ¿Cuáles son los peligros de dejar de lado estas iniciativas de integración y cerrarse y no querer tener muchos amigos? Yo te replantearía la pregunta, digo, no sé si hay un peligro, me parece poco inteligente. ¿Por qué? O sea, la pregunta sería ¿por qué? Si la respuesta es porque son comunistas, no son comunistas. Pongámosle que sigas insistiendo en que China es comunista, todos los demás países no son comunistas, ¿sí? O sea, decir que Arabia Saudita es comunista es, no sé, es una locura, directamente. Directamente, es loco. ¿No? Entonces, por eso digo, si la razón es ideológica, estos países son tan heterogéneos que no hay una aplicación válida para, ¿no? Bueno, no son democráticos. Mentira. Sí, algunos países sí son democráticos. Son comunistas. Mentira. No son todos los países comunistas, ¿no? Digo, entonces,
no sé si hay un peligro, digo, es una oportunidad que se nos abre y yo creo que ya en nuestra historia hemos desaprovechado oportunidades digo, a lo grande, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la necesidad? Sería, o sea, yo me preguntaría como, ¿por qué desaprovechar esta oportunidad? Si es ganancia para Argentina esta entrar en los BRICS, es ganancia. Yo no veo nada que sea pérdida, porque no te obligan a hacer nada, no es que te obligan a transformarte en comunista, pongámosle que pensemos que son comunistas, ¿no? Entonces, nada, yo no veo ninguna pérdida. Los peligros son, no sé, no es que hay un peligro, es que me parece poco inteligente no aprovechar una oportunidad que se abre. El peligro es seguir estando como estamos, digamos, sí, que no estamos tan bien. Argentina ha tenido a lo largo de su historia, en los últimos 30 años en el periodo democrático, una agenda en política exterior que es el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas. Los países de Occidente y el norte global han sido bastante reacios a decir que apoyan a sentar a Argentina, tanto a Gran Bretaña en una misma mesa de negociación. ¿Puede ser un espacio para amplificar los pedidos por los reclamos de soberanía argentina? Sí, de vuelta, ¿no? Todos los espacios que se abran son espacios que en todo caso nos permiten continuar con una política que para mí estuvo muy bien, que tuvo que ver con la globalización de la cuestión Malvinas, ¿no? Es decir, plantear a la cuestión Malvinas como un problema al interior de un problema de colonialismo que es global, ¿no? Digo, de colonialismo no solamente entendido en términos concretos, como es el caso de Malvinas, como son otros casos que existen actualmente, sino de colonialismo en términos de también de las relaciones coloniales y cómo las relaciones coloniales continúan jugando en nuestras relaciones internacionales, ¿no? Cómo esas relaciones coloniales, incluso luego del fin del colonialismo formal, en algunos casos, no en todos, porque tenemos Malvinas nosotros para recordárnoslo bien, pero sin embargo sí hay una cuestión ahí de cómo estas relaciones coloniales se siguen manteniendo, ¿no? Entonces creo que ahí, se explica que los países del norte global no apoyen ese reclamo, pero entonces los foros que nos quedan a nosotros para lograr consenso y legitimidad en torno al reclamo y por lo tanto fuerza, porque digo, lo que nosotros tenemos que lograr es que se caiga el consenso que sostiene a la Gran Bretaña en las Islas Malvinas, ¿no? Digamos, bueno, ¿cómo haces eso? Y a través de esto, de volver a juntarte con otros, ¿no? Encontrarte con otros. Ese encuentro con países del sur global, en este caso, podría ser un espacio más, no el único, no el único, uno más, entre otros que se han aprovechado para esto. Se han aprovechado la UNASUR, se han aprovechado distintas instancias de integración latinoamericana, se han aprovechado, por ejemplo, la cumbre entre América del Sur y los países árabes, se han aprovechado distintos espacios para llevar adelante este reclamo, que son espacios donde sí tiene lugar este reclamo, ¿no? Digo, entonces en ese sentido también creo que suma, ¿no? O sea, yo no veo ni he leído ningún argumento que me convenza de que en algo reste. Digo, lo digo como muy sinceramente, ¿no? Porque yo realmente, si veo algún argumento, no he leído nada, ¿no? O sea, los peligros son de pegarte a países que son valorados negativamente en términos éticos, ¿no? Pero acá de vuelta, o sea, toda esa heterogeneidad a mí no me cierra esa crítica, digamos, porque son países distintos. Y tampoco sé hasta qué punto nos conviene hacer política internacional desde ahí, digamos, ¿no? No creo que la ética sea contraria a la política, pero no sé, no me parece un argumento válido. O sea, realmente no me parece un argumento válido para desaprovechar esta oportunidad, que es una oportunidad que nos plantea formar parte del grupo de los países que son los que están disputando el futuro. De una agenda que se viene trabajando hace 10 o 20 años a nivel internacional. Además, ¿no? Pero además esto es importante, ¿no? Se están disputando el futuro. O sea, están disputando el futuro estos países. Entonces, no está de más vincularse con países que están disputando el futuro, ¿no? Pues tenemos que pensar en el futuro también. Sí.
Recién abordabas un tema que me importaba mucho, que decías, bueno, la cuestión colonial en Argentina y las Islas Malvinas. Este bloque nos junta con 3 países del continente africano, Etiopía, Egipto y Sudáfrica. Es un continente al que miramos muy poco normalmente y con el que compartimos un pasado colonial común. ¿Cuáles son las agendas que tenemos que trabajar con este continente, al cual a veces miramos más a Europa, a otras partes, y miramos poco a África, que es un continente que tenemos muy cercano? A ver, hay agendas que ya están trabajadas, ¿no? Me parece que en general nuestra política exterior ha estado más dirigida a la cuestión comercial. En general, por lo menos en los últimos años, eso es lo que ha primado. Y acá se ha hecho un trabajo bastante importante en términos de acercarse a las regiones del sur global con una agenda comercial. A mí siempre me pasa que creo que la agenda que está como más floja en ese sentido es aquella que busque establecer lazos directos más culturales, digamos, ¿no? Bueno, nosotros hacemos, vos fuiste estudiante mío, pero hacemos un ejercicio en mi clase de teoría, que es un ejercicio con una serie que se llama, de Netflix, y en ese marco es una serie sobre el genocidio de Ruanda. Y yo empiezo preguntando, un poco antes de arrancar la serie, qué es lo que saben de África, que les pido que hagan un ensayo de 15, 20 minutos sobre qué saben de África. Sin celular, nada. ¿Qué sé de África, no? No sabemos nada. O sea, no sabemos nada de África. Sabemos que los europeos trajeron esclavos para acá. Es todo lo que sabemos, ¿no? O sea, no tenemos idea de que hay naturaleza y niños y gente pobre, ¿no? Como todo lo que sabemos. Y es un horror eso. Ese desconocimiento es... tampoco, ¿en qué nos suma no conocer África? Nosotros tenemos que poder conocer. Pero bueno, todo nuestro conocimiento está totalmente atravesado por el conocimiento europeo y por nuestra vocación de ser Europa. O sea, nosotros queremos ser europeos, aunque no lo seamos, a pesar de lo que digan varios de nuestros presidentes. Y bueno, y eso hace que entonces tendamos a distinguirnos de esos otros países que para nosotros son distintos, son diferentes. Nosotros no queremos ser como ellos, ¿no? Bueno, y de vuelta, relacionarse con los otros no significa ser como ellos. Hay que tener como... no me gusta decir hay que, ¿no? Pero a mí me gusta pensar en términos de cómo cambiamos nuestra relación con la diferencia. Cómo tratamos de relacionarnos con el otro manteniendo al otro en la diferencia. No pensando que el otro tiene que ser exactamente igual a nosotros. Así es re fácil relacionarse con la gente, sí, es re fácil. A mí me resulta súper fácil relacionarme con la gente que es igual que yo, ¿no? Ahora, relacionarse con el otro en tanto otro, ese es el desafío, ¿no? Y el mundo está poblado de otredades. No somos todos iguales. El país está poblado de otredades. Porque también, ¿no? Pensarnos como europeos supone negar un montón de población, de historias, de cultura, de tradiciones. Entonces, nada, creo que hay muchísimo para... es terreno fértil, ese espacio vacío que está buenísimo, porque creo que el BRICS también nos da la posibilidad de sentarnos y conocer a estos países y conocer estas tradiciones, ¿no? Para mí una de las cuestiones... yo trabajo Medio Oriente específicamente, y cuando trabajé la cumbre América del Sur, países árabes, que tuvo lugar entre el 2005 y el 2015, después, bueno, pasaron cosas, pero la verdad que el conocimiento que hubo, incluso entre diplomáticos, gente que tenía como esa región como, ¿no? Como una cosa muy distinta, y uno se encuentra y se da cuenta de que tiene un montón de puntos en común, y que lo que no tiene en común puede aprender también, ¿no? Pues también se puede aprender de los otros. Entonces, un poco está el lazo, ¿no? ¿Qué pasa con el lazo con los otros? ¿Por qué todo el lazo solamente lo podemos armar con los que son iguales a nosotros y no podemos armar un lazo con gente que es diferente? Y sí, la diferencia puebla el mundo. Acostumbrémonos a eso, es lo rico de la humanidad.
Es lo hermoso de la humanidad. La diferencia es un tema que tratás mucho en clase y también la otredad, y en particular también sos especialista en Medio Oriente. Y quería preguntarte, para hacerte esta pregunta, quería ir a una cuestión anecdótica. El año pasado se publicó una nota cuando era el Mundial del Qatar en el que rescatabas los lazos que nos unían con Medio Oriente, países que también integran ahora el BRICS, y las cuestiones que nos diferenciaban, la diferencia que existe en el mundo y la diferencia que existen en todas partes. Esa nota se volvió muy viral en Twitter y creo que tomó forma de los debates que toman en Twitter, debates complejos que se vuelven en términos muy simplistas. Por suerte ganamos el Mundial y este foro nos vuelve a encontrar con países de Medio Oriente. En ese sentido te quería preguntar, ¿cuáles son los significados que Argentina tiene sobre Medio Oriente, tomando todo lo que se había llenado ese debate de Twitter y lo que a veces pensamos sobre Medio Oriente? ¿Y no nos confundimos en la forma en que miramos e interpretamos esa región? Yo creo que no nos confundimos, creo que tenemos un conocimiento muy occidental de esa región. O sea, nosotros, a ver, en primer lugar, es lógico, uno desde dónde conoce. Uno conoce desde lo que ya conoce. No podemos salirnos de nuestro cuerpo, transformarnos en otras personas y conocer objetivamente realidades. Eso no existe, no es posible. Para mí, digo, hay gente que sí cree que es posible. Para mí no es posible eso. Ahora, el ejercicio que hay que hacer en todo caso sobre uno mismo es, o que estaría bueno que podamos hacer sobre nosotros mismos, creo yo, sería poder pensarnos como, digo, que todas nuestras ideas, nuestras formas de ver el mundo, nuestras verdades, no son verdades objetivas, son verdades que son construidas. Argentina en particular, y yo diría Latinoamérica en general, con distintos matices, participan de todo un discurso que hay sobre Oriente, que el pensador Edward Said denominó orientalismo, que es un discurso sobre que lo que hace es exotizar Oriente, marcar que Oriente es como algo diferente en términos negativos, ¿no? Porque sí es diferente, está claro, ¿no? Pero esa diferencia es pensada en términos negativos y esa negatividad es usada para construir una identidad deseable. Es decir, nosotros no somos como ellos, que son malos, que son terroristas, que son fundamentalistas, que son autoritarios, que violan sistemáticamente los derechos de las mujeres, que no dejan a las mujeres vestirse como quieren, que una serie de cosas. No, nosotros no somos así, nosotros somos mejores, ¿no? Es obvio. ¿Por qué? Porque entonces ahí aparece que nosotros no violamos sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres, que nosotros dejamos que las mujeres sean libres y se vistan como quieran, que somos democráticos, una serie de discursos que circulan, ¿no? En ese sentido nosotros participamos de eso, pero una cosa vienen a ser los intereses o cómo funciona ese discurso para países como Europa y como Estados Unidos, que efectivamente intervienen en el Medio Oriente, lo conquistan, lo dominan, digo, como, ¿no? Y otra cosa es cómo nos sirve a nosotros. De vuelta, para mí tiene que ver con la utilidad, en todo caso, de los discursos, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros alejarnos de Medio Oriente? ¿De qué nos sirve? ¿No? ¿De qué nos sirve a nosotros plantear que los habitantes o las poblaciones árabes son inferiores a nosotros? ¿Cómo podemos usar eso nosotros en nuestro favor? A nosotros en todo caso nos conviene empezar a establecer y pensar cuáles son las cosas que en todo caso nos vinculan, ¿no? ¿Qué relaciones nos vinculan? Y ahí tenemos un montón, pues nosotros tenemos migración árabe a morir acá, ¿no? Digo, entonces está eso, ¿no? Como yo creo que la pregunta, en lugar de un poco lo que yo iba con la nota, que bueno, después se desvirtuó, me acusaron de ser un montón de cosas que yo considero que no soy, así que tampoco me afectó demasiado. Pero un poco la nota iba en términos de por qué no tratamos primero de enlazarnos con el otro antes de rechazarlo. O sea, ¿por qué primero no tratamos? Después podemos no estar de acuerdo en un montón de cosas. Yo hay un montón de cosas que no estoy de acuerdo. No es que estoy de acuerdo en todo, digamos. A mí hay cosas que no me gustan. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Ahora, eso, el rechazo lo que hace es inmediatamente romper y cortar el lazo.
O sea, el rechazo no en ningún caso suma al establecimiento de lazos o a la conservación de lazos. En ningún caso, digo, y en términos, esto, o sea, lo digo desde una posición incluso amorosa, digamos, ¿no? Como, ¿cómo hacemos para nosotros tenemos que preguntarnos, o estaría bueno que nos estemos preguntando cómo vincularnos con el otro, no cómo rechazamos al otro, no por qué el otro nos cae mal, ¿no? Sino cómo hago para que podamos vincularnos, digo, y incluso pensando en la actualidad en Argentina, ¿no? Y en la ruptura terrible que hay de lazos sociales y cómo los otros, con los que no estamos de acuerdo políticamente, podemos no estar de acuerdo políticamente, se transforman en seres aniquilables. Esto es peligrosísimo. Nosotros esto ya lo vivimos. En 1976 los militares, la política que llevaron adelante no salió de la nada. Salió de una construcción del otro como un peligro para mi vida, de un rechazo moral del otro, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos que pensar cómo estamos pensando, tramitando y viviendo la diferencia, ¿no? Sí, ahora justo tenías muchas cosas que fuiste diciendo durante la pregunta. Una de las cosas que me gustó, y para ya ir terminando, tengo dos preguntas, sobre a quién le sirve esas categorías que usamos sobre Medio Oriente y sobre los otros. Y te quería hacer dos preguntas sobre por fuera de los BRICS, sobre la educación, lo global y la academia. ¿Cuáles crees que son las estrategias alternativas que podemos pensar desde el sistema universitario argentino y en particular desde la UNSAM para crear otras categorías posibles para entender a los otros sin caer en categorías que nos son impuestas? Bueno, ya acá viene la parte de yo no sé qué hay que hacer, ¿no? Que es la salida muy fácil. Sí. Pero no, bueno, yo por ejemplo soy una persona que soy muy... incentivo mucho el hacer teoría, ¿no? A mí me gusta hacer teoría, incentivo mucho hacer teoría, que es algo que está bastante... no está muy bien visto en Argentina hacer teoría, porque nosotros tenemos otros problemas, entonces, bueno, está bien, como tenemos otros problemas que tenemos que resolver, es cierto, digamos. El tema es que siempre resolvemos los problemas con las mismas herramientas, ¿no? Porque lo que nos dan las herramientas son las teorías. Y en general esas teorías son teorías que son importadas. Entonces también hay que pensar hasta qué punto nosotros podemos solucionar problemas nuestros con nuestras especificidades y singularidades a partir de otras teorías, ¿no? Entonces, a mí qué es lo que a mí me interesa, digamos, y qué es lo que me apuesta en relación a lo que yo hago, ¿no? Que es investigar y dar clases. Intentar, primero, ponerme en cuestión, ¿no? Eso todo el tiempo, ponerme en cuestión y enseñarles a los otros a ponerse en cuestión también. Para mí lo importante es que nos podamos poner en cuestión. Ninguno de nosotros tiene la verdad revelada. Somos seres humanos que estamos acá, limitados en este tiempo, vivimos nuestro tiempo, vivimos nuestro espacio. Lo que yo pienso tiene que ver con toda mi experiencia de vida, que no es para nada igual a la tuya, por una cuestión generacional en principio, de género y otras cuestiones también, pero digo, entonces entender que uno es su época, ¿no? Y uno es el lugar en el que nació, y uno es las discusiones que se dan en ese lugar y una serie de cosas. Entonces, en principio, yo diría como, bueno, intentar suspender las verdades, ¿no? Intentar suspender nuestras verdades y podernos como hacernos más preguntas, preguntarnos un poquito más antes de... Después sí, obviamente, juzgar, yo no digo que esté mal juzgar, ¿no? Pero no a partir del prejuicio, ¿no? Sino a partir de lo que uno, en todo caso, conoce. Y para eso hay que trabajar, hay que estudiar, hay que estudiar. Recién me decía, uno es en su época, y justamente estamos como en una época de elecciones y de insatisfacción democrática y de apatía por la participación política y por acceder a los lugares de participación. Esta es la última y es ¿cómo podemos construir futuro desde las relaciones internacionales o desde la disciplina de las relaciones internacionales?
Cuestionándonos. Hay que dejar de pensar hay que dejar de pensar que nosotros somos de una vez para siempre, ¿no? O somos esto y no podemos ser otra cosa. Hay que imaginarse un futuro también. Argentina particularmente, estamos hace mucho tiempo ya viviendo en una situación cada vez más desastrosa, y esto genera realmente mucha sensación de frustración, mucha sensación de fracaso, y es súper entendible que genere eso. Yo me pongo en el lugar de gente que está hace mucho tiempo luchándola y que nada le resulta, y entiendo mucho su frustración y su fracaso. Pero el enojo no nos lleva a ningún lado. En todo caso, si estamos frustrados y fracasados, nos tenemos que vincular con los otros, no separar de los otros. Nos tenemos que encontrar con los otros, porque de esa forma encontramos compañeros, encontramos compañeras y podemos juntarnos a luchar por lo que nosotros queremos. Acá, en la política chiquita, en la universidad, a nivel nacional y a nivel internacional también. Hay que encontrarse con los otros, hay que intentar juntarse con los otros. Estar constantemente separándose de los otros no lleva a nada positivo, porque nadie se salva solo. Mariela, muchas gracias por venir a este primer episodio. De nada, gracias a ustedes.